Déjà Vu Producciones presenta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carla Hernández y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro programa Hecho a tu estilo todos los martes a las 6 de la tarde, donde encontraremos a muchos empresarios de nuestro país, conocerán sus historias y sus productos. Compartan nuestro contenido y síganos en todas nuestras redes sociales. Así que allá nos vemos. Te traemos las noticias más relevantes de carácter nacional e internacional. Con Noticias RD, entérate de todos los acontecimientos de última hora. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Mantente informado solo por RD Click TV. Bienvenidos a un programa más de salud y bienestar. Soy Norma Saldívar y es un placer estar con ustedes. Y esta ocasión hablaremos de los ataques de pánico. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Y estamos de regreso en Salud y Bienestar y es que hablaremos de los ataques de pánico. Para eso tenemos a una invitada que usted ya la reconoce porque ya es parte de la casa. Nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Damaris Flores. Bienvenida. Hola, siempre es un placer. Y ahora, nuevamente, otro tema bastante importante. Así es, y es que, los ataques de pánico. Yo sé que muchas personas pueden decir, no entiendo qué es, probablemente me ha dado, pero para eso queremos saber qué es un ataque. Bueno, cuando hablamos de ataques de pánico, estamos hablando como el pico más alto de ansiedad. La ansiedad es algo natural, normal, como un mecanismo de defensa, pero ya en un ataque de pánico los síntomas o todo es más intenso. Es también parte cognitiva y parte fisiológica, es decir, que yo voy a experimentar los síntomas físicos, pero se genera también de algo cognitivo, esos pensamientos intrusivos o negativos que constantemente la persona puede tener. Y en este caso puede ser solamente negativos o puede ser algo positivo, pero pensarlo mucho nos puede llevar a eso. Bueno, cuando hay ansiedad presente en una persona que está padeciendo de ansiedad o un trastorno de ansiedad, la persona tiende a sobrepensar demasiado, pero casi todo siempre va generado algo negativo o algún problema, por ejemplo, un problema económico, ¿verdad? Que la persona se enfoca siempre en el problema, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, pero nunca llegan a la solución, sino que anda ahí, ¿verdad? Ese generando más problemas. Generando más problemas, porque generalmente se pasa de un pensamiento a otro pensamiento y así es como una bolita, ¿verdad? Y eso nos va cargando. Bueno, entonces sí, yo creo que sí hemos pasado en muchas ocasiones estos procesos muy difíciles sobre pensar las cosas. Pero yo quisiera saber cuáles serían las causas psicológicas en este caso de los ataques de pánico. Bueno, la parte genética puede influir en la ansiedad, pero en un ataque de pánico también proviene, por ejemplo, alguna situación traumática. Por ejemplo, alguna muerte de un ser querido, por ejemplo, algún trauma que tuvimos con alguna experiencia familiar, personal, nos puede llevar a generar un ataque de pánico. Se ve bastante en los duelos, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido, se ve bastante que meses después la persona experimenta esos ataques de pánico. Ya también influye bastante que el tipo de personalidad, ¿verdad? Hay personas que tienden a generar más la ansiedad, entonces ya una situación específica lo puede dominar. Importante entender que nos puede dominar a nosotros estos problemas, o sea, y provocarnos en este caso un ataque de pánico. Cuando hablamos de ataques, bueno, mencionas mucho la ansiedad y los ataques de pánico. ¿Cuál es la diferencia en este caso
de un ataque de pánico a estar en ansiedad? Estamos en un momento de mucha ansiedad. Bueno, la ansiedad, como lo mencioné al inicio, todos en algún momento la vamos a experimentar, ¿verdad? Tú en algún momento has experimentado ansiedad por alguna situación nueva. ¿Qué conlleva la ansiedad, verdad? Ese síntoma como de nerviosismo. Pero es controlable, es decir, pasamos esa situación, por ejemplo, teníamos una entrevista de trabajo, la pasamos y ya, ¿verdad? Ya nuestro termina cuerpo el regresa a la normalidad. En un ataque de pánico no, ya esto es constante, es consecutivo, diariamente, yo puedo estar experimentando esos síntomas y no son síntomas generales normales de ansiedad que podemos experimentar, sino que son súper fuertes, son súper intensos y generalmente son cortos, pueden durar segundos o un minuto, pero la persona lo siente eterno, ¿verdad? Porque es muy intenso. Es como que todos, como les mencioné, hemos vivido ansiedad, pero como que la tripliquemos, ¿verdad? O la hagamos 4 veces más los síntomas, así de intensos. No, y me imagino yo que las personas que están a la par, un familiar o algo, no se sabe qué hacer y es más preocupante todavía porque no entendemos que es un ataque de pánico. Podemos confundirlo con algo más. Exacto, y en la pandemia se generó mucho los ataques de pánico porque los síntomas eran bien similares al COVID, ¿verdad? Porque ¿qué ocasionaba, verdad? La falta de respiración o la taquicardia que podía generar, entonces los ataques de pánico conllevan también esos síntomas. Entonces, generalmente la persona cuando está padeciendo un ataque de pánico siempre corre al médico, ¿verdad? O siempre piensan que algo está pasando en su cuerpo y el mayor miedo es a morir, porque es esa sensación, es como una sensación de que me voy a morir en ese momento. No, y el pecho se siente que está bien apretado. Sí. Ajá. Pero en ese caso, pero está bien que las personas, obviamente no sabemos, no entendemos qué nos está pasando, probablemente sea la primera vez que nos sucede y vamos a correr a un médico porque no entendemos y los síntomas son más físicos. Está bien ir a un médico primero. Sí, claro que sí. Ellos, los médicos le van a decir esto es ansiedad, ¿verdad? Van a ver que no haya nada en su cuerpo, ¿verdad? Que no esté padeciendo el corazón o algún otro tipo de enfermedad. Y ahí, ¿verdad? Se deriva ya a algo emocional que debe de ser tratado desde la parte emocional y muchas veces también farmacológica. ¿Y qué puede desencadenar? Yo sé que ya mencionaste, ¿verdad? Duelo y todo, pero algo como más específico que pueda desencadenar un ataque de pánico. Hay ocasiones en las que las personas no experimentan tal vez algún suceso fuerte, sino que simplemente la ansiedad apareció, ¿verdad? Y vamos a lo mismo de sobrepensar, de cargarnos. Eso puede llevar a algún momento a estar muy cargado, a reprimir muchas de esas emociones y el cuerpo en algún momento tiene que sacar esas emociones, ¿verdad? Y ya las experimenta como algo físico, ¿verdad? Y en este caso también puede ser que una persona acumula mucho, que no expresa lo que siente, que no dice, reprime todo. Y en un momento quizás menos pensado, puede estar comiendo o haciendo cualquier cosa, pudiera generar un ataque. Así es, el cargarnos, el reprimir puede llevar a que se genere un ataque de pánico, pero aquí también la incidencia, ¿verdad? Tal vez el tipo de personalidad puede influir o la genética también. Importante esto de la genética porque muchas veces nosotros no podemos creer que si un familiar mío lo padeció, yo también. O también es importante quizás aclarar ese punto que muchas personas solo por escuchar los síntomas ya se siente enfermo o ya siente que tiene esto, ya siente que tiene lo otro. O ya se alarmó ahorita porque su familiar lo padece y piensa que lo puede padecer. Yo creo que aquí también es importante esa parte para toda la gente que nos está viendo, que no necesariamente, sí hay como indicios, pero no es que es ley, ¿verdad? Que una persona, su papá, por ejemplo, lo sufre, usted también. Sí, por eso es bien importante estos temas, ¿verdad? Porque aprendemos a identificar que estamos viviendo ansiedad, que es ansiedad, ¿verdad? O puede ser otro tipo de problema también médico, ¿verdad? Porque sí es importante también ver esa parte médica cuando, por ejemplo, hay taquicardia, ¿verdad? Constantemente, pueden ser también problemas ya médicos, ¿verdad? Pero no el hecho de que tengamos parte genética, vamos a llegar a experimentar un ataque de pánico, sino que ahí va a depender mucho en cómo nosotros nos controlemos, cómo nosotros manejemos nuestro diario vivir
¿verdad? Eso es básicamente en cómo nos controlemos. No Y es necesariamente que- tiene que ser, ¿verdad? Llegar hasta ese punto. Y lo digo por exactamente eso, por una persona ansiosa que está viendo ahorita el programa y está escuchando esto y no puede ser. Entonces yo lo tengo porque mi papá es así, o porque un familiar tiene, entonces con razón yo estoy así por esto y esto y esto. Y no necesariamente, porque aquí es donde vamos a que tratemos de controlarnos, tratar de analizar, pensar qué es lo que realmente está pasando en nuestra mente para poder entender. Y si nos llega a pasar un ataque, también no preocuparnos mucho si es que entendemos que nuestra mente es la que está trabajando más. Sí, aquí va a depender mucho en cómo manejemos, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Si tenemos parte genética, pero nuestro día a día, por ejemplo, nos ejercitamos, nos damos ese espacio de autocuido, buscamos esos espacios para relajarnos, tratamos de mantener pensamientos positivos o ser resilientes con las cosas que nos pasen. Entonces no va a haber una probabilidad de llegar a un ataque de pánico, sí tal vez experimentar en algún momento ansiedad, porque todos en algún momento la experimentamos. Bueno, ahí está, parte de recomendaciones, y es importante entenderlo, que debemos autocuidarnos, querernos, respetarnos para evitar este tipo de ataques que al final nos preocupan y nos asustan, y al final nos va a dar otra cosa y vamos a estar más ansiosos y no se nos va a quitar y va a ser una cadena. Vamos a ir a un pequeño corte y al regresar vamos a continuar con los ataques de pánico. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carla Hernández y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro programa Hecho a tu estilo todos los martes a las 6 de la tarde, donde encontraremos a muchos empresarios de nuestro país, conocerán sus historias y sus productos. Compartan nuestro contenido y síganos en todas nuestras redes sociales. Así que allá nos vemos. En junio te traemos las noticias más relevantes de carácter nacional e internacional. Con Noticias RD, entérate de todos los acontecimientos de última hora. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Mantente informado solo por RD Click TV. Gracias por continuar en Salud y Bienestar hablando de ataques de pánico. Ay, increíble, pero yo creo que todos hemos vivido en algún momento esto, que realmente es el punto más alto de la ansiedad. Aquí la licenciada, si estoy en lo correcto o no. Sí, bueno, la ansiedad creo que todos en algún momento la experimentamos. Los ataques de pánico no, ¿verdad? Ahí, como hablamos, es el pico más alto de ansiedad, pero no todos llegan a experimentar los ataques de pánico. Bueno, ¿y cuánto puede durar un ataque? Bueno, hablábamos que podía durar segundos, pero aquí va a depender también la persona, ¿verdad? Cómo los experimente o lo sienta. Generalmente se sienten largos. La persona lo manifiesta como que fueran eternos, ¿verdad? Esos síntomas, pero son cortos, pero son intensos, ¿verdad? Entonces la intensidad hace sentir a la persona que nunca acaba. Pero pudiera ser que se viva como varios ataques en un solo momento. Sí, puede irse prolongando, ¿verdad? O incluso una persona puede pasar todo el día y experimentar un sinfín de ataques de pánico. Y hablábamos que esto puede llegar también a una persona, se puede desmayar. Sí, porque nos falta la oxigenación en el cerebro, ¿verdad? Entonces ese es uno de los síntomas, el mareo. Entonces la persona puede llegar a que les falte el aire y desmayarse, más que todo del temor a que algo me está ocurriendo, a que me puedo morir, ¿verdad? No es que la ansiedad o los ataques de pánico generen algo físico. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas para que usted y yo podamos identificarlos y entender lo que nos está pasando en ese momento? ¿Cuáles serían los síntomas de un ataque de pánico? En un ataque de pánico experimentamos las palpitaciones fuertes, la sudoración, el pecho lo sentimos como contraído, ¿verdad? Muchas veces también no puede la persona tragar bien.
son como los síntomas más fuertes o más característicos de un ataque de pánico. Hay personas que pueden experimentar también que le tiemble el cuerpo, por ejemplo, los mareos, y hay personas que se pueden incluso desmayarse. Y también, no sé si entra aquí una persona llorar sin control. Sí, eso ya serían como los síntomas ya emocionales. Pero ya ¿verdad? estando dentro del ataque, entonces. Dentro del ataque, ¿verdad? Las crisis generalmente que la persona puede experimentar va acompañada de esos síntomas, entonces la persona al no saber qué hacer, cuál va a ser su reacción, llorar, desesperarse, gritar, ya eso es el comportamiento que va a generar la persona. Y eso va a depender entonces de cada persona. De cada persona, ¿verdad? Las crisis pueden generarse dependiendo como la personalidad de cada quien. ¿Y cómo podemos controlar nosotros un ataque? Bueno, las técnicas de respiración son bien importantes, el manejo de la respiración es bien importante, pero también la prevención, ¿verdad? Si ya identificamos, por ejemplo, ahorita ya identificamos, ¿verdad?, los síntomas, podemos prevenirlos tanto manejando nuestra respiración antes de llegar a una crisis, ¿verdad? Mantener técnicas, por ejemplo, si estamos dentro de una crisis, ya nos dio una crisis en algún momento, el miedo que se genera es que nuevamente nos vaya a dar una crisis, ¿verdad? Entonces la persona, ¿qué es lo que hace? Muchas veces, mejor me quedo en casa, yo no voy a salir, porque esta intensidad, estos síntomas no los quiero vivir fuera de casa. Y ¿verdad? los puede Entonces, vivir independientemente. Eso no lo va a evitar que le pase. Ahí va a depender del trastorno, ¿verdad? Porque aquí también es bien importante que los ataques de pánico pueden derivar de otros trastornos. Por ejemplo, una persona obsesiva compulsiva, ¿verdad? Puede generarle ansiedad, por ejemplo, que no esté limpio, ordenado algo, ¿verdad? Y puede llegar a experimentar un ataque de pánico, ¿verdad? O una ansiedad generalizada, o las fobias también. La fobia específica a algo puede llegarle a ocasionar un ataque de pánico. Y si nosotros ya identificamos, ya sabemos que sufrimos de ataques, que nuestra ansiedad ha llegado al límite, ¿cómo podemos nosotros manejarnos? Nosotros solos, ya estamos viviendo y estamos teniendo un ataque en este momento. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en el momento de la crisis podemos focalizar diferentes objetos, tal vez nuestra atención enfocarla en otra área, en otra situación, en otro objeto en ese momento, no en los pensamientos que estamos teniendo en ese momento, porque generalmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Inician con pensamientos, esos pensamientos intrusivos, y de ahí se generan ya esos síntomas. Entonces es como algo bien característico también que debemos de evidenciar, que todo inicia en nuestra mente, ¿verdad? El sobrepensar, o esa mente que va caminando más rápido de lo normal, ¿verdad? Entonces por ahí inicia, de ahí se generan los síntomas. Entonces ya identificando esto, nosotros podemos, por ejemplo, si en la crisis, ¿verdad?, identificar algún objeto, la respiración también bien importante, buscar un lugar donde haya aire, tomar un vaso de agua, levantarnos, estamos en un lugar, estamos en la oficina, por ejemplo, entonces levantarnos, tomar aire, tratar de respirar y focalizar nuestra atención en algún otro lugar o otro objeto. Es importante tomar en cuenta todas estas que serían recomendaciones, porque estamos evitando que nos dé un ataque de pánico. Entonces sí, aquí viene lo que hablamos desde el inicio del programa, el autocuidarnos, el querernos, el identificarnos, conocernos. En este caso sería quizás de las cosas más importantes para poder saber qué nos puede provocar, en este caso, pues un ataque. Yo quisiera saber, y yo sé que quizás muchas personas están con esa duda también, ¿existe algún peligro, algún riesgo al sufrir un ataque? Bueno, es bien importante destacar que en un ataque de pánico nunca nos va a generar algo médico, ¿verdad? No es que el ataque de pánico nos va a llevar a que tengamos un infarto, no. Sí es importante, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos en sus chequeos, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien padece de hipertensión o ya tiene problemas del corazón, claro, debe de estar, ¿verdad?, en su chequeo constante para que esos síntomas no se confundan. Pero no es que el ataque de pánico va a generar que eso se incremente o que él pueda llegar a ocasionar algo mayor. Es que eso es importante para usted, que usted tiene un problema físico, bueno, o no lo ha identificado. Tener en cuenta que el chequeo médico es muy importante para que en esos momentos que esté pasando, ya sea un infarto o un ataque, no confundamos. Y así saber qué es lo que debemos hacer, porque si usted está enfermo, no le va a funcionar nada de las técnicas que estamos haciendo. Sí, que estamos diciendo en este momento. Sí, muchas veces la persona, bueno, cuando llegan al médico, ¿verdad?, no tiene nada, usted está bien, le hicieron el electrocardiograma, todo está bien.
¿verdad? Entonces ahí derivamos a algo emocional y ahí es bien importante también entonces empezar ya, ¿verdad? A trabajar esa parte emocional. Muchas veces hay personas que sí tienen que ser medicadas, ¿verdad? Tienen que recetarse fármacos, que eso lo receta un psiquiatra, y nosotros pues como psicólogos trabajamos la parte emocional, ¿verdad? Que es también bien importante porque si solo trabajamos con los fármacos, la parte emocional queda de lado y eso generalmente se basa en algo emocional mental. Eso quería saber yo, si se podía evitar y que si existían los fármacos. Pero en este caso, lo más importante quizás una persona que está teniendo todos estos síntomas, que vive preocupado, que su pensamiento va más allá de lo normal, lo principal es buscar ayuda profesional. Así que vamos a un psicólogo que se nos ayude a entender qué nos está pasando y hacer técnicas. Así es, se maneja la terapia cognitivo-conductual, en donde la persona, ¿verdad? Se le enseña, primero se le psicoeduca sobre el tema para que aprenda a reconocer y a controlar los síntomas, ¿verdad? Entonces ya a controlar ya esas emociones tan fuertes, ya para cuando nuevamente, porque la ansiedad va a seguir allí, no es que va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que si hemos hablado, ¿verdad? Que hay un factor genético, si hemos hablado que hay situaciones que lo derivaron, va a seguir ahí, pero vamos a aprender a controlarla hasta que en un momento ya volvamos nuevamente a la normalidad, por decirlo así. Y ahora yo sé que también usted tiene esa duda. ¿Y esto puede evitarse? ¿De verdad que diga ya nunca más me va a volver a pasar? ¿Se puede quitar por completo? Sí se puede quitar, pero como les menciono, los síntomas pueden aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede llevar un año, ¿verdad? Ya los aprendí a controlar, ya identifiqué que esto es ansiedad. Muy bien. Entonces puede volver a pasar otro suceso fuerte para la persona y los puede volver a experimentar, pero ya no va a ser con la misma intensidad. Ajá, ya no va a llegar a ese punto. Sí, aquí va a depender mucho de realmente la disposición que nosotros pongamos, ¿verdad? Porque si la terapia es bien efectiva, igual que los fármacos. ¿Qué hacen los fármacos? Es nivelar esa parte de nuestro cerebro, los neurotransmisores, la serotonina, ¿verdad? Que es lo mismo que cuando hay depresión hay una baja de serotonina. Entonces en la ansiedad lo mismo, ¿verdad? Nivelan esa parte del cerebro. Igual hay actividades que nosotros podemos realizar también que nos pueden ayudar. Hay personas que no necesitan de fármacos, sino que muchas veces solo con la terapia logran poder controlar. Y es que es importante también usted tomar en cuenta que la ayuda profesional es principal, es lo básico y es lo fundamental en este caso. Hay muchas personas que no creen, hay muchas personas que dicen yo me puedo cuidar solo, yo soy mi propio psicólogo, pero yo creería que siempre es bueno una ayuda profesional que nos vea desde otro punto de vista, que nosotros, aunque entendamos muchísimas cosas, no nos podemos autoterapiar o algo. Yo pienso que aquí no me vas a dejar mentir, creo que ustedes siendo profesionales buscan a otro profesional para ayudarse. Así es, hasta nosotros podemos llegar a experimentar ansiedad. Bueno, yo ya he vivido ansiedad y también he necesitado de alguien, de tener una guía, ¿verdad? Aún reconociendo los síntomas, uno los puede reconocer, pero ya tener esa guía es bien importante. Más en estos trastornos de ansiedad o en los ataques de pánico, se necesita de una guía que le vaya orientando qué ir haciendo aún. Ahí está, ve que es importante la ayuda. Y ahora sí, ya para ir finalizando este programa, quisiera que le dieras recomendaciones a todas esas personas y por supuesto a mí también, para evitar este tipo de problemas y trastornos que hablamos de muchísimos. Bueno, el autocuido, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, siempre es bien importante. Como les mencionaba, hay actividades que nos ayudan a regular esta parte del cerebro, ¿verdad? A bajar esos niveles de ansiedad. También podemos manejar diferentes técnicas, como por ejemplo escribir. Nos ayuda a poder sacar un poco esas emociones que tenemos reprimidas. Si no nos gusta hablar, por ejemplo, con más personas, hay personas que son así, ¿verdad? Que no les gusta hablar con otras personas, entonces podemos buscar diferentes vías, por ejemplo, escribir, por medio del arte, el ejercicio siempre es bien fundamental en ese tipo de trastornos. Siempre va a ser importante porque nos ayuda, ¿verdad? A estar bien y a bajar esos niveles de ansiedad también. Entonces, priorizarnos, ¿verdad? Priorizar ese autocuido, lo emocional, siempre va a ser bien importante. Bueno, ahí está. Gracias de verdad por las recomendaciones y por supuesto estar con nosotros en un programa más de salud y bienestar. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted por siempre estar pendiente de salud y bienestar y por supuesto de las redes sociales. Recuerda que nos puede buscar en Instagram como RDClick TV Radio y en Facebook y en YouTube como RDClick TV. Nos vemos en la próxima.
Deja Vu Producciones presentó